Gracias, Mercy. Me encuentro acá en el consultorio del doctor Rondón. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, la diabetes, esta enfermedad que ha tocado a muchos hogares y que, si no se controla a tiempo, puede llegar a afectar los nervios, el corazón. Y para estos detalles tenemos con nosotros al doctor Rondón para que nos hable un poco más sobre esta enfermedad. Doctor, existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Usted me puede explicar la diferencia entre ambas? Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado por compartir estas ideas con ustedes. Y como tú bien dices, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Valga decir que a veces la diferencia es muy difícil de realizar. En términos generales, la diabetes tipo 1 ocurre en las personas muy jóvenes, puede ser desde el nacimiento hasta una edad temprana de la vida, porque lo que pasa en la diabetes tipo 1 es que no hay insulina, se destruyen las células beta, que son las que producen la insulina. La diabetes tipo 2, en cambio, es más frecuente en personas de edad avanzada, porque lo que existe es una deficiencia en la regulación de la insulina, conjugado con una destrucción progresiva de las células betas del páncreas. La diferencia radica en que en la diabetes tipo 1 hay dos tipos. Está la tipo 1A, en la cual hay una reacción autoinmune, o sea, quiere decir que el cuerpo destruye sus propias células y se produce una falta de insulina. Y la diabetes tipo 1B, en la cual es más parecida a la diabetes tipo 2, por lo cual se puede confundir porque puede aparecer en etapas más tardías de la vida y se conoce como LADA, como el carro en Cuba, LADA. Quiere decir que es una enfermedad que aparece más tarde en estos tipos de diabéticos. La diabetes tipo 2 generalmente ocurre en personas obesas, en personas, como te decía, de edad avanzada, y lo que ocurre es una disregulación en lo que son los receptores de la insulina. Entonces, para diferenciar las dos, hay que hacer algunos tests en los cuales se especifica si en el individuo está ocurriendo una reacción autoinmune en su cuerpo. Doctor, ¿la insulina cómo funciona en el cuerpo y cómo se debería medir la diabetes? Primeramente, eso es una pregunta un poco compleja, voy a tratar de simplificarla. La insulina como tal es el medio por el cual el azúcar entra en la célula. El azúcar es un elemento fundamental para el metabolismo de la célula, es como un motor que tú le pones gasolina. El azúcar es esa energía que permite que la célula funcione como una maquinaria. La insulina es el medio por el cual el azúcar entra en la célula. Si no hay insulina, la glucosa no entra en la célula, se acumula en la sangre y esto lleva a cambios metabólicos que pueden llegar a un coma. ¿Cómo se mide la glucosa en la sangre? Más bien la pregunta sería ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Es muy fácil. Actualmente existe un criterio en el cual el paciente, si tiene en más de 2 ocasiones el azúcar por encima de 126 en ayuna, se considera que tiene una diabetes. O, en cambio, si tiene en alguna ocasión, esté o no esté en ayuna, más de 200 con síntomas, como por ejemplo, mucho deseo orinal, muchos deseos de comer, aumento de peso, infecciones vaginales, infecciones en la piel, se clasifica el paciente como diabético. Es muy importante que esto se comprenda porque la Sociedad Americana de Diabetes bajó el número para diagnosticar la diabetes. ¿Por qué hizo esto? Para individuos que antiguamente se consideraban como insulino resistentes, con intolerancia a la glucosa, ahora está incluido dentro de diabetes. ¿Por qué? Porque se quiere hacer un trabajo epidemiológico más riguroso para prevenir todas las complicaciones de la diabetes, que son bastantes. Doctor, el diabético debe tener una dieta sana. ¿Qué usted nos recomienda? Bueno, primeramente, que se haga el diagnóstico de diabetes no quiere decir que el paciente automáticamente tenga que empezar a tomar medicina, excepto en el tipo 1, en el cual si no hay insulina, el paciente desarrolla un coma y se puede morir. Pero por lo general en los pacientes, la diabetes más común es la diabetes tipo 2, hay 3 pilares para el tratamiento y uno de ellos es la dieta. Ese es el pilar fundamental. Recuerde que hablamos de la insulinoresistencia, quiere decir la resistencia a la acción de la insulina. La célula adiposa es una masa que tiene varios receptores. Si la célula aumenta de tamaño con el mismo número de receptores, va a haber una deficiencia relativa de receptores. Por lo que si la persona baja de peso, a lo mejor es capaz de controlar su diabetes sin necesidad de tomar ningún medicamento. Generalmente,
existen una dieta específica para los diabéticos y es un mito que el diabético puede comer, debe comer saludable como todos los pacientes, pero en las proporciones requeridas. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Diabetes considera que en la dieta total, por ejemplo, un paciente que necesite 2.000 calorías, debe distribuirse estas calorías, el 40%, del 40 al 50% deben ser carbohidratos. Del 40 al otro 50% aproximadamente deben ser en la forma de proteínas y solamente un 10 a un 20% en la forma de grasa. Cuando se van a consumir estas grasas deben ser grasas poliinsaturadas porque son las que mejor se metabolizan y no ocasionan hiperglicemia y no se desvían para otro ciclo metabólico que produce cetoacidosis diabética, etc. ¿Hay alguna forma de prevenir esta enfermedad? Hablar de prevenir cuando una enfermedad genética no es la palabra adecuada. Ahora, sí existen formas de prevenir que la diabetes se desarrolle y se complique. Por ejemplo, el paciente que controla su peso, el paciente que controla su presión arterial, el paciente que controla su colesterol, tiene menos propensidad a que la diabetes se agrave o que la diabetes progrese. Y esto conlleva a un mejor control de sus requerimientos metabólicos. Recuerden que la diabetes a veces forma parte de lo que se conoce como un síndrome, es el síndrome X. La persona sin ser diabético como tal tiene varias características que lo ponen en riesgo de padecer de diabetes. Basta decir que los pacientes que tienen, por ejemplo, el azúcar, sin llegar a ser más de 126, que es lo que se considera como diabetes, más de 100, con el colesterol en determinados valores, el diámetro de su cintura, más de 45 en los hombres, más de 35 en las mujeres, personas que tienen los valores del colesterol bajo, menos de 55, etcétera, se conoce como síndrome X o síndrome metabólico. Estos pacientes, controlando todos los factores de riesgo, es posible que la diabetes se desarrolle menos grave o con menos complicaciones y que hasta lleguen a controlar la diabetes desde un punto de vista metabólico. Prevenirla es muy difícil porque es una enfermedad que puede ser es hereditaria. Se han descrito daños cromosómicos relacionados con la diabetes mellitus. O sea que es muy difícil prevenirla como tal. La palabra prevenirla es un poco falsa, es un poco que puede crear una confusión en los pacientes. No se previene la diabetes como tal, pero sí se previene sus complicaciones y se previene su progresión. Y por último, doctor, Ada Álvarez desde Kendall nos pregunta si esta enfermedad puede afectar a la salud sexual de la mujer. Ada, es un placer responderle su pregunta. Basta decir que la diabetes es una enfermedad que afecta cada uno de los órganos del cuerpo. Donde quiera que haya un vaso sanguíneo, la diabetes tiene su influencia. Donde quiera que haya un nervio que está inervado los nervios se inervan por propios nervios y sus propios vasos sanguíneos. Donde quiera que existe el daño de la diabetes. La respuesta es sí. La diabetes puede afectar la vida sexual de la mujer. Lo que pasa es que por tabúes, por un problema de la dinámica sexual, las mujeres no se quejan tanto de problemas sexuales, problemas de libido, problemas de autoestima sexual, tanto como los hombres. No se ve, las mujeres tienen otros mecanismos que permiten que la persona pase sin ser diagnosticada con un problema de sexualidad, tanto como en los hombres. Los hombres es más frecuente por un problema obvio de desenvolvimiento sexual. El hombre se afecta más porque tiene que, a la hora del acto sexual, tiene que desarrollarse de una manera diferente a la mujer, pero la respuesta es sí puede la mujer ser afectada sexualmente por su diabetes mellitus. Primeramente, que no siente ningún tipo de placer. Segunda, su energía baja. Tercero, que su sistema cardiovascular no es capaz de enfrentar la demanda energética de la actividad sexual. En resumen, la respuesta para usted es sí. La diabetes puede definitivamente afectar la vida sexual de las mujeres. Gracias, doctor, por su tiempo. Regresamos con Mercy, pero antes de despedirme le adelanto que para el próximo programa, en la consulta del doctor Rondón, estaremos tocando el tema del SIDA, la enfermedad del siglo. Y le repito, si quieren hacerle preguntas al doctor Rondón, nos pueden seguir en Facebook o escribirnos a deloinmensoaloprofundo@gmail.com. Regresamos contigo.